pero también contraargumentos de respuesta del sistema, de respuesta del robot y respuesta del simulador cerebral. Primero que todo, tenemos que revisar el argumento de la habitación china, que es este argumento súper importante que plantea John Searle sobre qué pasaría en el caso del procesamiento de la información en el caso de una IA fuerte. Y este experimento mental nos señala Searle qué pasaría si él estuviera dentro de una habitación en la que hay un montón de reglas en las que se dan patrones para traducir de chino a inglés y de inglés a chino para poder establecer respuestas específicas. Entonces vendría una información en chino, llega a Searle busca en su manual o en un computador aquí homólogo que tiene dentro de esta habitación y entonces entrega una información específica. Y entonces la pregunta ¿es posible que Searle, que está dentro de la habitación, entienda realmente chino? La respuesta que él entrega es no. Aunque da la apariencia de que el procesador dentro de la mente podría ser un agente que está entendiendo la información que está procesando, sería simplemente una asociación por medio de respuestas comportamentales, mas no habla de un entendimiento en específico. Entonces mencionaría, Charles, que el agente que está dentro no entiende chino. Lo que hace es procesar signos y símbolos de acuerdo a un modelo de programación específico. Y la conclusión que tiene este experimento mental es súper importante porque en el fondo nos dice que el test de Turing no es adecuado para evaluar si efectivamente existe una mente dentro de un ordenador o no, debido a que independientemente de lo razonable que pareciera que un computador, que un robot que luce como un humano entrega una respuesta en específico, lo que estaría haciendo es utilizar reglas sintácticas para manipular símbolos, pero que sería incapaz de comprender el significado, la semántica de la información que está procesando y que por lo tanto no podría clasificar como un agente humano, y menos aún hablar de conciencia fenoménica. Como buen argumento, debía tener un contraargumento, ¿no? Y entonces tenemos la respuesta del sistema, en la que se plantea esta misma situación, en la que hay una habitación, en la que hay un input en chino y hay un output en chino. Sin embargo, lo que hace la persona adentro es traducir todo en inglés y entregar una respuesta en específico. No entiende chino. Y entonces estos autores plantean, sí, efectivamente, Searle nos ha puesto en una posición compleja, efectivamente. El agente dentro del sistema efectivamente no puede entender chino, lo que hace es procesar signos y símbolos. Sin embargo, se plantea que si bien la persona dentro de la habitación no entiende chino, el sistema completo en general sí lo hace. Y es porque la persona dentro del sistema es solo una parte de este y por lo tanto entonces sería un argumento que apoya la idea de la generación de una strong IA y del potencial explicativo también que tiene el realizar o el poder pasar un test de Turing para considerar la presencia o esencia de estados mentales. Y hay una cita acá de Margaret Boden, quien nos plantea una cosa súper importante en este contraargumento también. Es que cuando hablamos, por ejemplo, de psicología computacional, no pensamos, no atribuimos que el cerebro tiene la capacidad de ver brotes de soya o de comprender el inglés. Estados intencionales como estos son propiedades de las personas, no del cerebro. Y entonces lo que está haciendo esta autora acá en este punto es mencionar que efectivamente un elemento del sistema no va a generar la potencialidad de comprensión, pero que el sistema en completo sí la tendría.
y entonces no se desestimaría la idea de un proyecto de IA fuerte. Tenemos otro contraargumento que es la respuesta del robot. Nuevamente, en este escenario en la que Searle está dentro de una habitación donde se entrega un input y se entrega un output en chino, se plantea, no hay un entendimiento del chino, solo se procesan signos y símbolos todavía. Lo que se plantea en esta respuesta es que cuando hay conexiones o procesamiento de la información que está aislado del mundo, no puede haber una integración de la idea semántica. Y es que entonces se plantea que un computador con un cuerpo en específico, material, que pudiera moverse, que pudiera desplazarse, que pudiera interactuar con el entorno, podría ser lo mismo que hace un niño pequeño, que sería aprender por medio de su experiencia. Y esto, nos menciona Carter, es una lección, un aprendizaje muy importante de este experimento mental, y es que la experiencia encarnada es necesaria para el desarrollo de la semántica, es necesaria para el desarrollo del entendimiento y por lo tanto del procesamiento mental de la información en este sentido. El punto es que, claro, se plantea que si la habitación se encuentra aislada del mundo, efectivamente no habría una comprensión de la información. Sin embargo, si le damos la oportunidad a ese procesamiento, a ese procesador de información de interactuar con el mundo, eventualmente podría vincularse con él y entenderlo. Por lo tanto, tampoco se necesitaría desestimar un proyecto de IA fuerte, porque se entiende que podría potencialmente desarrollarse esa forma de mentalidad similar a la humana por medio de la experiencia. Y tenemos un tercer contraargumento en el que se plantea la respuesta del simulador cerebral. Básicamente tenemos la misma idea, ¿no? Tenemos un input en chino, un output en chino, las reglas específicas dentro de esta habitación, pero se plantea que el programa lo que hace en realidad no es manipular los signos y símbolos, pero sino que lo que está haciendo es replicar el funcionamiento de un cerebro humano. Y en tanto pudiéramos permitir por medio de estas reglas específicas la emulación de lo que hace un cerebro cuando se procesa cierto tipo de información, es que entonces podríamos decir que sí habría un entendimiento. Entonces, el propósito de esta respuesta a la idea de la habitación china es que en tanto repliquemos el proceso biológico del procesamiento de la información, se permitiría el entendimiento y por lo tanto no sería necesario rechazar proyectos de IA fuerte, ni tampoco la elaboración de consideración que existe una mente o estados mentales dentro de agentes no necesariamente humanos. Las implicancias de la inteligencia artificial son bastante apocalípticas o un poco ligadas a las ideas de cosas que podemos ver en las películas, pero en realidad son discusiones que actualmente se tienen en la filosofía. Y es esta pregunta que tal vez nos hacemos un poco más cotidianamente, de un poco quizás menos conceptual, pero ¿qué pasa con el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestras vidas? Y se plantea entonces dentro de las discusiones en filosofía qué sucede tras el hiperdesarrollo de la inteligencia artificial. Y por hiperdesarrollo entonces se plantea el concepto de algo que denominamos singularidad y es lo que entendemos como lo que podría pasar como resultado tras una explosión de un progreso acelerado de la tecnología informática. Es decir, lo que se denomina como singularidad o como S dentro de la literatura refiere a potenciales escenarios en los que nos podríamos enfrentar
si es que hubiera un progreso muy avanzado de la tecnología informática que eventualmente pareciera va a suceder, ¿no? Y tenemos, en términos generales, dos respuestas opuestas, y es que tenemos la idea de que van a existir agentes artificiales súper inteligentes en las que hay una hipótesis en las que se entiende que los avances de inteligencia artificial y de aprendizaje van a ser más allá de cualquier ser humano y que eso va a ser tan exponencial y tan rápido que va a dejar de lado a la especie humana porque nuestras limitaciones humanas no son las mismas que las de las máquinas y por lo tanto seríamos superados por las inteligencias artificiales incapaces de hacer algo al respecto. Y tenemos una versión un poco bastante opuesta en la que se plantea la idea del transhumanismo, que es esta hipótesis en la que se plantea que tras esta explosión de progreso de la tecnología, habría un desarrollo también específico sobre las capacidades cognitivas humanas, pensando en que existiría algo como una raza transhumana o posthumana. Se plantea entonces que la singularidad eh, daría paso a una forma de biointeligencia. Sobre más información respecto a eso, pueden leer el artículo que está ahí nombrado aquí, de Eden, Steinhardt, Pierce y Moore, que es súper interesante. Y que, claro, suena bastante apocalíptico, pero son discusiones que son importantes de tener, que si pensamos en términos de, por ejemplo, colegas nuestros de hace bastantes años atrás, hay un montón de situaciones en las que se ven enfrentados siendo psicólogos, estando dentro de la profesión, en las que nunca se pusieron en un escenario en el futuro. Entonces es importante preguntarse, ¿cuál es el rol de la psicología en este contexto de desarrollo o hiperdesarrollo de la IA? Por ejemplo, ¿cómo se podría considerar algo así como la salud mental en estos escenarios? ¿Cuál sería el rol de la salud o de la enfermedad mental en esos escenarios si hay aspectos que pueden ser modificados a tal punto en el que eh, tal vez no sería necesario la psicología? ¿O cuál será el rol de la ausencia de salud mental, por ejemplo? ¿Tendrá un rol adaptativo en ese caso? ¿Y sería necesario mantenerlo? ¿Cómo integramos a un psicólogo en el desarrollo de una vida tan distinta a la que conocemos? Más similar a una película. ¿Cómo integramos nuestro quehacer profesional en ese escenario? Y algo mucho más cercano a la actualidad, ¿cuáles son las responsabilidades éticas que tenemos en la actualidad sobre el uso de la inteligencia artificial? Y eso es algo que sucede de manera cotidiana, pero que también nuestra profesión tiene bastante que decir al respecto. Entonces son discusiones que son importantes tener respecto a potenciales futuros, ¿no? Pero también sobre cómo nos vinculamos en la actualidad con las formas de inteligencia artificial que ya existen. Y eso es respecto al apartado de inteligencia artificial de la unidad 4. Cualquier duda pueden escribir al correo, cualquier pregunta o comentario asociado a eso, también no duden en escribirnos.